crítica que tengo aquí. A ver, permítanme que tengo anotaciones y voy a tratar de sistematizarlas mentalmente para ir comentando de manera general. Perfecto. Muchos han entendido la crítica como la mención a aspectos de la realidad. No era el objetivo que yo quería. Claro, lo que yo quería era que se mantenga la crítica dentro del análisis normativo. No, si no es que los jueces no cumplen un principio u otro y esto, el otro. No, no, la realidad todavía no la abordamos todavía. Primera observación. Aquí se reproduce igual, sí, muchos de ustedes están presentando como análisis práctico, ¿no? Análisis sobre el ejercicio práctico en esta materia de la interpretación y principalmente concentrada en derechos, ¿no? Mm, ¿Qué más? Muchos trabajos no han presentado ni siquiera crítica, solo han anotado un artículo, lo han desarrollado en 2 líneas y ahí fue, ¿no? Eso también otra observación. Bueno, otros, en cambio, introdujeron disposiciones, pero generales, ¿no? No tiene nada que ver con la interpretación. Un ejemplo, anotaron el artículo 126, aplicación retroactiva de la ley. ¿Qué tiene que ver eso con la interpretación? Obviamente, todo tiene que ver con la interpretación, pero ahorita estoy tratando de diseñar el marco normativo de la interpretación. Ahora voy a dar el ejemplo de cómo hay que hacer el trabajo. Bueno, nuevamente, muchos introdujeron disposiciones generales no relacionadas a la interpretación. Caso de niños, caso de servidores públicos, tengo esos casos. Mm, Muchos incluso introdujeron críticas como falta o incongruencia en la jurisprudencia, que tampoco tiene nada, no era el objetivo. Muchos hicieron un buen trabajo, por si acaso, ahora vamos a ir por ahí. Perfecto. Una observación que yo tengo es la siguiente. Si yo no tengo un panorama completo de la temática que me toca analizar, es imposible que yo pueda realizar una crítica. Entonces, si yo no analizo de manera integral un cuerpo, en este caso normativo, va a ser bien difícil que yo plasme una crítica que se conecte, ¿no? Que permita conectar diferentes dispositivos de ese componente. ¿Por qué? Porque yo no, el objetivo del trabajo no era generar una crítica a una disposición normativa. Es que yo considero que la interpretación X no debería ser así porque esto debería ser mejor así. No, no va por ahí. Lo que yo quería era una crítica en la relación de los diferentes componentes de este análisis de marco normativo de la interpretación. Algunos no explican cómo se relaciona la disposición con la interpretación, ya simplemente la citan nuevamente, ¿ya? Muchos sí, algunos han identificado más o menos digo porque falta como reforzar ciertos argumentos, darle claridad al análisis, está muy vacío aún, pero sí han identificado, por ejemplo, este conflicto, ¿no? Y esa es una crítica. Bueno, a ver, aquí nos está hablando la Constitución de una interpretación de la voluntad del constituyente y una literal. ¿Cuál predomina? Entonces, no nos genera una claridad al respecto, ¿no? ¿Qué más? Anteponen, en ese sentido, anteponen el artículo 196 versus el artículo 13 de la Constitución. Perfecto, una buena crítica que he visto es que se ha mencionado que la Constitución no ofrece preferencia de criterios en el marco normativo de la interpretación. Entonces, al no tener preferencia, tenemos criterios de interpretación que se anteponen y al final del día eh, no lo mencionan, pero sí da a entender que existiría un factor de discrecionalidad al momento de elegir qué criterio de interpretación va a prevalecer. Pero eso tiene connotaciones políticas, ¿ya? O sea, finalidades políticas. Y vamos a explicarlo eso. Concentración de facultades. Muy bien. ¿A qué quería hacer referencia con eso? Mm, Muchos como que generan la crítica de que existe una concentración de facultades en la tarea interpretativa, ¿ya? Sin embargo,
no se desarrolla, ¿ya? Y no se relaciona con otras disposiciones normativas que podrían entrar en juego o en contraposición con esa tarea eh, concentrada de ejercer el control de constitucionalidad, ¿no? Porque es como que la Constitución ordena la aplicación difusa, pero al mismo tiempo concentrada. ¿Cuál predomina? Muy bien. O eso es también, esa es una crítica, ¿no? O sea, no sé si el término es crítica, una observación podría ser, ¿no? De las contradicciones que se ven en la Constitución y que pueden generar problemáticas y eso al final del día genera discrecionalidad. Muy bien, ¿qué es lo que quería? Lo voy a abrir y vamos a tratar de diseñar perdón, vamos a tratar de diseñar aquí en mi pequeño programita de mapas, tratar de generar un pequeño modelo, ¿sí? Muy bien, perfecto. A ver, aquí yo he diseñado, lo he hecho en el mismo tiempo que ustedes tenían para más o menos mostrarme a mí mismo que el tiempo es prudente. Lo he hecho más o menos en 25 minutos, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, lo voy a tratar de graficar acá para que ustedes puedan observar de qué iba esta tarea y intentar hacer el esfuerzo, porque al final del día, cuando uno tiene este tipo de materiales, le sirve, ¿no? Para poder, eh, permítanme, le sirve para poder generar un análisis y visualizar perfectamente. Es genial este método, ¿no? Decantar el análisis en la creación de un diagrama de flujo que podría yo denominar cruzado, ¿no? Porque puedo yo como generar diferentes relaciones. Ahora vamos a hacer un simple mapa conceptual, pero sí es importante esto, ¿no? Ayuda bastante a la cotidianidad del litigio. Entonces, acá tenemos interpretación. Perfecto. El profe ha pedido, realicen un marco de interpretación con relación a, eh, perdón, identifiquen cuál es el marco normativo en referencia a la interpretación. Muy amplio el profesor, prácticamente tan ambiguo que no me deja clara la tarea. Sí, precisamente ese era el objetivo, que ustedes tengan un marco amplio de generar un análisis y ofrecernos ese análisis, ¿no? Muy bien, entonces, muy bien. Yo voy a generar categorías. Es la mejor forma. ¿Qué categorías me permiten reunir componentes que están en la Constitución relacionados a la interpretación? Perfecto. Esto es mi propuesta. Esto le daría yo al profe si me dice, profe, haga usted esto. Entonces voy a denominarlo como quiero algo así directo, nada de muchas orientadores. Criterios orientadores. Entonces lo puedo poner acá para que ustedes lo tengan claro, ¿no? Pero yo lo pondría orientadores. Criterios orientadores. Muy bien, en la Constitución tenemos disposiciones normativas que precisamente generan ciertos criterios orientadores. Entonces, a partir de esa categoría, yo voy a identificar qué podría incidir en la Constitución. Entonces, mentalmente yo tengo presente el artículo 8, ¿ya? Si no me equivoco, es el artículo 8, ojo que no soy bueno con la memoria, que nos menciona principios éticos y morales. Perfecto, esto es importante para la interpretación, sí, por supuesto, porque nos genera un montón de principios novedosos en comparación del histórico de constituciones que tenemos. Entonces, de por sí ya es algo que debería ser importante para la tarea interpretativa como criterios orientadores de esta tarea. Muy bien, es así como lo he llamado yo. Cada uno lo puede denominar o buscar la denominación de categoría como guste. Luego tenemos el artículo 3, ¿ya? Que prácticamente nos menciona los sujetos constituyentes. Muy bien. Entonces, el artículo 3 nos menciona un conjunto y principalmente qué está haciendo introducir quienes han sido excluidos históricamente, pueblos indígenas, nacionalidades, afrodescendientes, etcétera. Entonces, también marca un paso en la interpretación, ¿ya? Desde mi perspectiva, obviamente, cada quien viene con un bagaje teórico distinto y cada quien
resalta lo que desee, ¿no? Al final del día, eso es algo muy personal. Entonces, el artículo 1, el famoso Estado plurinacional. Perfecto, son criterios que orientan, obvio. O sea, si yo tomara en serio el conjunto de disposiciones, estos tendrían que ser criterios y otros más que deberían orientar mi tarea interpretativa, ¿ya? Porque ese es, cuando uno lee el preámbulo, que también es, tiene calidad normativa, hay un artículo precioso al respecto, debería tomarse en cuenta la construcción de Estado plurinacional, porque prácticamente es la descolonización de todos los ámbitos de la realidad. Y eso está, detrás de ese término descolonización está toda una construcción teórica de muchos y muchos autores que lo que tratan de hacer es precisamente generar igualdad, ¿no? Eliminar la discriminación. Y para eso necesitamos eliminar condiciones materiales, en el ámbito de la economía, en el ámbito del derecho, en el ámbito del social, en el ámbito de la cultura, en el ámbito bla, 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 bla. Entonces, eso es un mundo muy rico por estudiar, ¿ya? Muy bien, otro criterio. Ya digamos que yo soy un abogado y no me meto con estos criterios orientadores y me gusta el litigio. Entonces, mi contacto es con el litigio. Perfecto, también es válido. Entonces, desarrollo, aplicación o principios, podría llamarle así, aplicativos, derechos. Muy bien. Perfecto. ¿Qué tengo en este rubro en la Constitución? Luego puedo cambiar colores, darle un esquema bonito, lo que quiera. Entonces ahora estoy yendo rápido. Primero tengo el artículo 13. Muchos han citado ese artículo. ¿Ya? Progresividad y otros le voy a poner para no generar mucha cara. Ahí está el favorabilidad, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Entonces, un principio para la aplicación de derechos en el campo de la interpretación es el artículo 13. Si yo no tengo presente esto de manera gráfica, esquemática y una mirada amplificada, me pierdo, ¿ya? O sea, no te pierdes, estoy tal vez exagerando, pero no me facilito la existencia, ¿ya? Entonces, hacer este tipo de tareitas en lugar de estar en Instagram 2 horas, ayuda, o en TikTok, es genial, ¿no? Entonces, de ahí viene el artículo 109 que nos dice normas directamente aplicables. Importante, ¿ya? Importante y que tiene relación seguramente con otras categorías que vamos a ir mencionando. Entonces, aquí también he mencionado, y no lo voy a anotar porque no me quiero gastar el tiempo, ya voy 15 minutos, no me quiero gastar el tiempo en esto. Entonces, también he mencionado en este mismo componente principios de aplicación el artículo 256, el 13, parágrafo 4, el 179. Alguien lo mencionó en su trabajo, el 179, parágrafo 2, relacionado a la igualdad jerárquica, y esa me parece brillante. O sea, solo por eso, buena nota, porque es el único que he identificado como criterio de interpretación ese artículo, ¿no? O sea, la igualdad de jerarquía de la... Y eso debería determinar muchos, muchos casos que llegan al Tribunal Constitucional. Muchísimos casos. Obviamente, además de la concepción de Estado plurinacional. ¿Qué otros criterios he mencionado? He mencionado sujeto, desde mi perspectiva, ¿no? Sujetos obligados o con facultades. Aquí lo puedo poner entre facultades. Entonces, aquí, ¿qué identifico? Esas normas que precisamente otorgan la facultad de interpretación. Y aquí puedo introducir el artículo 410, que ordena que todos tienen que cumplir la Constitución, y ahí como que se relativiza el control concentrado, porque ahí podemos, a partir de esa disposición, un juez puede ordinario decir, voy a inaplicar esta ley para aplicar la Constitución. O más grosero, voy a inaplicar esta disposición constitucional para aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos. Mucho más atrevido ese juez. Perfecto. Y obviamente relacionado al 256. Luego, el artículo 196.
¿no? El artículo 196 está claro que otorga las competencias al Tribunal Constitucional. Y también podría citar los de las acciones, ¿no? Aunque creo, sí, las de algunas acciones que menciona que los jueces son competentes, los jueces ordinarios. Perfecto, aunque podría yo también entrar, si quisiera, en relación con, eh, con la ley del Tribunal Constitucional y el Código Procesal. Muy bien, otra categoría que no lo estoy anotando porque ya se me va a ir el tiempo en esto, pero estoy identificando, entonces, vinculación, o sea, interpretación vinculante. Y ahí hay también todo un tema obviamente yo cito el 196, ¿no? El Tribunal Constitucional como sujeto que emite decisiones vinculantes al respecto. Y habría que ver otras instancias, ¿no? Luego tenemos criterios vinculantes, vendrían a ser como criterios interpretativos que menciona la Constitución. Y ahí es donde yo entro, criterios interpretativos. Puedo ser redundante, o sea, como les digo, esto lo he hecho en poco tiempo y yo puse acá literal y aquí podría poner vinculantes entre paréntesis. ¿Por qué? Porque la misma Constitución lo ordena, ¿no? De manera explícita. Y aquí he puesto constituyente, el de la voluntad constituyente. Muy bien. Entonces, claro, ven, ya estoy teniendo un panorama más general. Y aquí mecanismos de activación, mecanismos de activación, o sea, cómo se activa la posibilidad de interpretar. Y obviamente ahí tengo también el artículo 410 que me permitiría solicitar la inaplicación en una instancia judicial ordinaria, ¿no? En la medida en que, qué sé yo, es evidente la contradicción con la Constitución, ¿no? Luego ahí también tengo el artículo 132, o sea, son formas, ¿no? Ahora, ¿qué me interesaba a mí? Ya, ahí ustedes tienen, ve, este de acá, vamos a cambiar de color para que se vea que es el centro. Ya. Entonces aquí lo vamos a poner de amarillo, cada criterio, ¿no? Que yo debería ir llenando e identificando en la Constitución, que no he hecho todo ese trabajo de plasmarlo porque se me va a ir el tiempo en esto y ya ven, ya estoy 20 minutos acá. Entonces se dan cuenta que tener un panorama me permite ahora visualizar de manera amplia. No es lo mismo mirar, no tener una vista desde el valle que tener una vista desde la montaña sobre el valle, ¿no? Entonces, acá yo puedo generar una crítica, ¿no? Aquí muchas críticas, ¿no? Por ejemplo, las que han identificado sus propios compañeros, o sea, qué criterio de interpretación debe prevalecer para aquel sujeto que está facultado de ejercer la interpretación constitucional cuando vemos la voluntad del constituyente, el literal, como vinculantes desde el punto de vista explícito, ¿ya? Ahí tal vez esa palabra hubiera sido importante mencionarla, como contrastarlas con el de progresividad y otros, ¿no? Criterios de aplicación de derechos. Esa podría ser una crítica, ¿no? Otra crítica podría ser, perfecto, entre los sujetos obligados y facultades, la Constitución, los sujetos obligados y facultados a realizar interpretación constitucional, eh, nos pone como en una posición, desde mi punto de vista, obviamente, de incertidumbre sobre si los jueces ordinarios pueden o no ejercer un control de constitucionalidad cuando sea, por ejemplo, evidente, ¿no? Podría ser otra crítica. Entonces, la Constitución no resuelve eso. Entonces, ¿quién lo va a acabar resolviendo? El Tribunal Constitucional. Entonces, prácticamente trataba la tarea, ¿no? Esta ha sido como mi forma de identificar esos criterios y de visualizarlos y de tal forma que yo hubiera generado, qué sé yo, mi textito acá y hubiera anotado mis críticas, ¿no? ¿Se está viendo, perdón, el cuadro? ¿Alguien me confirma? Crítica Sí, 1, doctor. crítica, crítica 2 y así sucesivamente. Y listo. Ese era el trabajo, señores. Muy bien. Entonces, dejo de compartir la pantalla para ingresar a materia de la clase, ¿sí?
Muy bien. Entonces, lo que yo quería con ese trabajo era más o menos que ustedes tengan presente cuáles son las disposiciones que definen la tarea de la interpretación, ¿ya? Y podemos identificar eso desde diferentes perspectivas, desde diferentes categorías que pueden conglomerar lo que yo observo en la lectura de la Constitución. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es importante tener presente a efecto de lidiar con la interpretación, ¿no? Muy bien. Mm, y tiene esto implicaciones directas con lo práctico, por si acaso, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a pasar a la exposición de la clase como tal. Muy bien, allí nos hemos quedado en Ronald Dworkin. Hoy día vamos a tener la introducción a Robert Alexi, ¿ya? Se está viendo mi pantalla, perdón. Permítame que solicitarles confirmación. Sí, doctor. Y al final de la clase, o no al final, media hora antes de la clase, les voy a ofrecer una sentencia constitucional del tribunal para que ustedes apliquen ahora estos dos enfoques teóricos, ¿no? En lo que respecta a la revisión de la clase, porque lo que yo estoy tratando de hacer es resaltar los aspectos prácticos de estos dos autores principales para poder utilizarlos en el litigio, en la práctica, ¿ya? No es una revisión a detalle de lo que dice cada uno de los autores. Eso ya es, hay maestrías enteras de solo eso, ¿ya? Perfecto. Muy bien, arranquemos. Robert Alexi, lo propio, parte de una teoría que diferencia reglas y principios. Obviamente él no está de acuerdo con la respuesta correcta de Ronald Dworkin. Eso es importante tener en cuenta. Cuando él hace esta diferencia, él dice, esto es estructural, señores. Esto no es un detalle, no es una forma, no es algo que va a definir como un juego de palabras en la filosofía del derecho o en el ejercicio del derecho. No, 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 no. Esto realmente es, y es verdad. O sea, en el momento en que yo diferencio el tipo de normas constitucionales, marca una ruta a seguir de lo que significa la filosofía del derecho y la teoría del derecho. ¿Ya? Entonces, ¿y cuál es el objetivo? El objetivo es generar aplicación práctica de derechos fundamentales. No olvidemos que es alemán, que viene de la experiencia alemana, pero que al mismo tiempo él utiliza decisiones claves del tribunal alemán para poder construir el contenido de su libro. Entonces, en esos casos se visualiza claramente la colisión en la que ingresan los principios dentro de una constitución, ¿no? Y él va generando diferentes reglas de qué tipo de colisión y conflicto de reglas se generan, ¿no? En los casos. Muy bien, entonces, él lo que nos permite es diferenciar cómo deben aplicarse este tipo de normas, reglas o principios en el razonamiento jurídico. Como nosotros somos abogados de escuelas tradicionales, no necesitamos estudiar las reglas, somos expertos en identificar reglas y subsumir hechos en esas reglas. Mejores que nosotros no hay, ¿ya? Entonces, nos vamos a concentrar en los principios. Eso sí es novedoso para muchos de nosotros. Entonces, ¿qué son los principios? Y es importante tener en cuenta su definición. Son mandatos de optimización. ¿Qué significa esto? Debo alcanzar lo más posible el desarrollo de un principio, pero el contexto no siempre me lo permite, ni los supuestos fácticos, ni los supuestos jurídicos, o sea, mejor dicho, los supuestos fácticos y los supuestos jurídicos del caso generan limitaciones. Muy bien. Entonces, los principios, tal como dice la diapositiva, son normas que ordenan realizar algo en la mayor medida posible. Así de simple. Mejor, de hecho,
van a encontrar esa afirmación en el capítulo 3 del libro Teoría ya encontré mi libro, lo voy a subir al aula virtual. En el capítulo 3, él desarrolla todo esto. Obviamente, introduce fórmulas, introduce lógica, entonces cuesta un poco entenderle, ¿no? Pero aquí ahí es donde nosotros tenemos que usar ChatGPT, porque para entenderle yo tendría que irme a un libro de lógica y empezar a estudiar lógica y recién volver al libro y entenderlo. El ChatGPT nos puede ayudar para eso. Decirle esto, qué significa, cuáles son los antecedentes, explícame, qué sé yo, como si fuera un estudiante de derecho y te va a explicar en ese nivel. Entonces, eso es interesante, eso es una forma de instrumentalizar esa herramienta tecnológica. Perfecto. eh, y nos ahorra tiempo de ir a un libro. Obviamente, mi objetivo es estudiar el libro de Alexi, no de estudiar a Alexi a través de ChatGPT. Entonces, si yo voy a leer el capítulo 3 de Alexi, para acelerar el proceso, me apoyo en ChatGPT para las cuestiones que yo no estoy familiarizado. Entonces, eso es válido, legítimo. De hecho, lo sugiero. Su cumplimiento depende de las posibilidades fácticas jurídicas, ya lo he mencionado, y obviamente los principios no se aplican todo y nada como las reglas, sino que sugiere él hay que ponderar. Muy bien, ¿qué es ponderar? Ya vamos a ir viendo. Voy a obviar esta diapositiva porque no tiene sus formas de resolver. Tenemos ahí el jerárquico, el especial, el temporal, son criterios para resolver esas antinomias en el mundo de la ley, ¿ya? Nos interesan los conflictos. Entonces, las reglas se resuelven por exclusión, por supuesto. Yo no voy a aplicar una regla. O es nula o no es. Si es jerárquico, la de abajo será para apartarla. En cambio, en los principios yo no puedo hacer eso. Yo tengo una constitución donde todas las normas tienen la misma calidad. ¿Cuál es esta? Norma constitucional. Entonces, lo que tengo que hacer es ponderar cuando dos principios de la Constitución se enfrenten, cuando dos principios colisionen. Entonces ahí es donde yo utilizo la ponderación como una forma de abandonar el decisionismo del que hablaba ayer, eh, que puede representar la resolución de este tipo de conflictos, ¿ya? Decisionismo obviamente del juez, ¿ya? Entonces, todo está involucrado al caso concreto. Si nosotros vemos, los principios no tienen jerarquía, no es por una cuestión, es una cuestión de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque no es que un caso va a determinar de por vida la jerarquía del derecho a la libertad de expresión sobre el derecho al honor, o el derecho a la vida sobre el derecho a la religión, o a la inversa, ¿ya? Entonces, cada caso concreto va a ir como generando peculiaridades para poder resolver el caso. Si tiene los mismos contextos fácticos y jurídicos, se podrá reproducir la regla jurídica que yo creo a partir de la ponderación. Porque yo para resolver un caso siempre necesito una regla jurídica. Por eso es que se critica a estos autores, porque ellos están sugiriendo creación de leyes, de normas, a partir de la función judicial. ¿Ya? Yo necesito siempre una regla jurídica. Eso es eh, imposible de evitar, inevitable, mejor dicho. Muy bien, entonces lo que hace la ponderación es ver qué principio prevalece. Y eso es lo que ustedes van a hacer en el caso que tienen que resolver. Muy bien, perfecto. ¿Por qué importa este tipo de distinción? Obviamente, lo que trata es de incentivar a los jueces a abandonar el decisionismo y a argumentar. Y eso es lo que ustedes van a observar. Vean todas estas cuestiones, sáquenle foto a la pantalla. Eso es lo que ustedes tienen que identificar en análisis de casos, cómo argumenta el tribunal, si realmente cumple esta función. Colisión de principios, a ver qué tiene de importante aquí. Creo que nada. Está claro que ambos principios siguen permaneciendo en el orden jurídico cuando se resuelve un caso. Lo que quiero es llegar directo a la ponderación. Relevancia para la interpretación constitucional. Esto es importante, creo.
pero ya lo mencioné ayer, refuerza el papel activo de los jueces constitucionales. También lo voy a resaltar en futuras clases. Y también este modelo de principios se alinea con esa visión dúctil. ¿Qué significa dúctil? Que se puede malear, ¿no? Abierta y argumentativa del derecho. Por ejemplo, Manuel Atienza va a extraer, aquí estamos viendo una capacidad enorme de constituir el derecho a partir de un pilar clave. ¿Cuál? La argumentación. Entonces él va a publicar su libro El derecho como argumentación. Belleza. Muy bien. Fórmula de peso. Esto es lo que nos interesa. El principio A prevalece sobre B en las circunstancias concretas de C. Esta es la forma más fácil de expresar sus fórmulas. Siempre que el peso de A en C sea mayor que el de B en C. Ahorita vamos a ver qué significa todo esto. Esto permite evaluar racionalmente la decisión y evitar el decisionismo. Entonces voy a leer nuevamente. El principio A prevalece sobre B. El derecho a la vida prevalece sobre el derecho a la religión en las circunstancias C. ¿Cuáles son las circunstancias C? Cuando un niño llega a un hospital y necesita transfusión de sangre y los padres de este niño alegan que es testigo de Jehová y no autorizan la transfusión de sangre, el doctor puede decidir, mejor dicho, a pesar de esta información, el doctor decide realizar la transfusión de sangre. Entonces, el derecho a la vida, en un caso como este, prevalece frente al derecho a la religión. Entonces, ahí vemos cómo, aquí lo que nos falta es como generar toda esa cadena de argumentación que nos va a permitir asentar esa premisa, ¿ya? Entonces, la complementación de esta frase, siempre que el peso de A en C sea mayor que el peso de B en C. Entonces, ¿qué quiere decir? Que A, ya, es muy importante en el contexto. Entonces, quiere decir que el derecho a la vida en este contexto en el que estoy tratando de salvarle la vida a un niño, a pesar de que sus padres me están intentando convencer de lo contrario, porque son testigos de Jehová, prevalece. Entonces, es inconcebible en una sociedad que nosotros hagamos prevalecer el derecho a la religión o la libertad de religión en un contexto como este el que estoy mencionando. Por eso es que dice peso de A en C sea mayor que el de B en C. Entonces, en este contexto, el peso mayor de A es evidente frente al de B, que es la libertad de religión. ¿Se ha entendido alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Muy bien. ¿Está claro? ¿Sí? Gabriela, está claro que eres la única que tiene la cama prendida. Me alegra, gracias. ¿Está claro? Muy bien. Más o menos, doctor, estoy tratando de seguir revisándolo. Ya, repito. Lo que está diciendo ahí, primero, tiene una pregunta ahí el compañero Alejandro. Adelante, Alejandro. Doctor, buenas noches. En esta premisa que nos plantea, por ejemplo, para saber que en este caso el principio A prevalece más que el principio de B, ¿hay algún criterio de objetividad sobre esto? Por Eh, supuesto. por ejemplo, en este caso que nos ponía sobre la vida y la religión, entendería que es una convención lo que nos hace valorar la vida. Pero ¿qué pasa con la gente que tiene una profunda espiritualidad, vamos a decir, donde el cuerpo y la vida terrenal, si vale el término, tiene una menor ponderación que la vida espiritual, poniéndolo en temas religiosos que, ¿Sí? no sé, tenemos vida después de la muerte? O sea, seguramente para ellos la ponderación va a ser mucho mayor B que la de A. Entonces, ¿cuál sería el criterio objetivo que nos va a guiar para tomar la decisión si es A Esa o es una si es de esta convención? esa es una de las críticas que realizan los contrarios a estas doctrinas. Por ejemplo, ahí tú tienes a Laporta, García Amado, eh, de alguna manera es garantista, pero no es alguien que estrecha derecho y moral, Luigi Ferrajoli. Entonces, este conjunto de autores y otros más
no están de acuerdo con este tipo de premisas, ¿no? Con esta fórmula de peso. ¿Por qué? Porque precisamente lo que genera es esta falta de objetivo. Que ahora, obviamente, tienes que abrirte el libro de Alexi para tú llegar a esa conclusión si es objetivo o no es objetivo, ¿ya? Entonces, para Gabriela, este principio A prevalece sobre la fórmula de peso, ¿ya? Quiero que tengas en tu cabeza que aquí yo tengo la colisión de dos principios, ¿ya? En un caso, derecho a la vida, libertad de religión. Ya no necesito explicar los hechos del caso porque ya los he explicado y eso sí es entendido. Muy bien. La pregunta es, ¿cómo resuelvo esto? Porque no hay regla. No hay regla que me resuelva esto. Esto es muy particular de la realidad social, lo acelerado que es. Entonces, Alexi viene, señores, aquí tienen una fórmula. O sea, no es matemática, pero aquí tienen una fórmula para poder, a partir de la filosofía, la lógica, un montón de disciplinas internas de la filosofía, que él consigue esto. ¿Cuál es esa fórmula? Y está ahí en tu pantalla. ¿Ok? Entonces, esa fórmula dice, principio A prevalece sobre B en las circunstancias concretas C. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la fórmula de peso nos está diciendo que un principio va a prevalecer sobre otro en determinadas circunstancias, o sea, un principio en determinadas circunstancias. Muy bien. Siempre que el peso de A en C sea mayor que el de B en C. ¿Me dejo entender? Entonces, el A prevalece siempre y cuando el A sea mayor en las mismas circunstancias que B. En este caso, mi ejemplo está inclinado a establecer que el derecho a la vida es mayor en esas circunstancias de emergencia para salvar la vida a un menor de edad, es mayor que la libertad de religión que evitaría la transfusión de sangre. ¿Me dejo entender ahora, Gabriela? ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, eso es, con que entiendas eso está bien. Ahora, ¿cómo seguimos esto? Aquí lo que hay que buscar es esto, ¿no? El que tiene más peso. Y obviamente, cada uno de nosotros definirá cuál tiene más peso. ¿Ya? No es una medición matemática, eso es importante, sino un juicio racional estructurado. ¿Ya? Obviamente tendríamos que abordar a Alexia, o sea, como les digo, en Alicante hay una maestría de esto y una materia es solo esto. O sea, una materia de 3 meses es solo esto. Entonces, la ley de la ponderación, que más o menos trata de reflejar esa fórmula. Cuanto mayor sea el grado de no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro principio. ¿Ya? Entonces, aquí lo que está definiendo, y creo que esto se explica bien a partir de esta diapositiva. Voy a leer esta parte que creo es importante. Es decir, para justificar la limitación de un principio, o sea, cuando yo quiero limitar la libertad de religión, yo debo demostrar que el otro principio tiene mayor peso en la situación específica. Entonces, eso de alguna manera, según Alexi, hace que la decisión sea más objetiva que tirarse de los cabellos, una decisión. Perfecto. ¿Qué es la ley de la ponderación? Principio de proporcionalidad en sentido amplio. Y es lo que vemos también en muchas decisiones a nivel doméstico y a nivel internacional. Ahí tenemos proporcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Esto lo hemos debido escuchar y este es el principio de proporcionalidad. Muy bien. ¿Qué dice idoneidad? El medio, y estas son las preguntas que hay que contestar. ¿El medio contribuye al fin legítimo? ¿Ya? ¿Contribuye el medio, las medidas que yo estoy adoptando contribuyen al fin legítimo? ¿Cuál es el fin legítimo? El derecho determinado. La medida adoptada contribuye a alcanzar el objetivo legítimo. Esta es una forma de valorar si las decisiones que estamos tomando en función de la afectación hacia un derecho tienen proporción, ¿ya? No puedo yo qué sé yo,
un periodista emite una opinión y, o sea, realmente es importante para el contexto, pero lo hace mal. Y yo digo, no, elimino la posibilidad de vertir una opinión en ese ámbito, o sea, totalmente desproporcional, ¿no? O sea, lo único que tengo que yo es asegurar que lo haga en los términos correctos, adecuados, profesionales, en un ámbito democrático, ¿ya? Que no diga hijo de tal, ya, listo. No necesito limitar al extremo. Es eso lo que estamos tratando de resolver, de identificar la proporcional de esas medidas. Idoneidad. Debe haber relación positiva entre el medio elegido y el fin que se persigue. Necesidad. Hay otra alternativa, ay, perdón, hay otra alternativa menos lesiva. Entonces esa pregunta es clave. Si yo tengo otras medidas, aquí funciona mucho la creatividad, ¿no? ¿Existe una medida menos lesiva que permita lograr el mismo fin? Entre varias opciones igualmente idóneas, debe escogerse la menos restrictiva de derechos en juego, ¿ya? Y esto quiero resaltar porque eso es lo que, esa es su tarea para el análisis de caso, porque está muy relacionado con esto, este principio de proporcionalidad. Proporcionalidad en sentido estricto. El sacrificio de un principio es proporcional al beneficio del otro. El sacrificio de un derecho se justifica por el beneficio obtenido. Entonces, prácticamente esas interrogantes son las que tenemos que contestar cuando leamos nuestro caso. Y cuando leamos el caso y conteste esas interrogantes, es ahí donde yo empiezo a generar las argumentaciones y a identificar los argumentos. ¿Perfecto? Muy bien. ¿Qué es la proporcionalidad en sentido estricto? Que creo que esta es la pregunta más importante, ¿ya? Y esta pregunta es la que debemos contestar. ¿El sacrificio de un principio se justifica por el peso del principio contrario? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que ver el grado de afectación al principio restringido, ¿ya? El costo constitucional. ¿Cuánto vamos a afectar la libertad de religión con esta decisión de aceptar la intervención en el cuerpo de alguien que es testigo de Jehová o la transfusión de sangre para proteger su derecho a la vida? Muy bien. ¿Y cuál es el beneficio constitucional de esto? ¿Ya? Obviamente esto tiene, como muy bien lo ha identificado Alejandro, tiene una carga alta de dónde extraigo todas estas valoraciones, porque está claro que en una cultura no occidental, eso hay que resaltar, en una cultura no occidental, la jerarquía de valores es totalmente distinta. Yo puedo incluso cortarle bajo la ley Sharia en el Medio Oriente, yo puedo, si alguien roba, yo le corto la mano. La sanción es cortarle el brazo o la mano o el brazo. Entonces, se nota que esa cultura jurídica tiene una jerarquía de valores totalmente distinta y un concepto de dignidad totalmente distinto. Entonces, hay un choque desde el punto de vista cultural. Y es una crítica eso. Pero obviamente esa crítica ya no es desde el positivismo jurídico, sino es una crítica desde un análisis intercultural, ¿no? Perfecto. Entonces, debe existir una relación razonable y equilibrada entre los costos, sacrificio de un derecho y los beneficios, protección del otro derecho. Entonces, aquí lo que quiero es como practicar, ejercer esta cuestión del principio de proporcionalidad a efecto de que quede como en la práctica, ¿no? O sea, ya puedo argumentar esto, sirve, es útil, es muy útil, ¿no? Al momento de calcular, de avisorar ante un juez, señor juez, si usted decide así, está violando el principio de proporcionalidad y obviamente ahí ustedes tienen que fundamentar con jurisprudencia de el tribunal tiene jurisprudencia de esta naturaleza, pero claro, el tribunal, la Corte Interamericana también tiene jurisprudencia de esta naturaleza. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Ya? En un principio quería este caso, pero no me gusta ese caso, así que voy a transferirles otro caso. ¿Cuáles? Tienen que entrar ahora al aula virtual, leerse la sentencia constitucional que está ahí cargada. Permítanme, la voy a activar porque creo que no está activada.
¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora sí la activo aquí. No, está ahí, está activada. Entonces, tienen que, caso difícil sobre libertad de expresión y derecho al honor. Muy bien, una sentencia dictada por nuestro Tribunal Constitucional. Lo que tienen que hacer es leerla y tratar de aplicar estos criterios en, eh, en la clase o en el caso, en la solución del caso. ¿Perfecto? Entonces, está claro que todos debemos seguir este esquema que acabo de presentar. Adelante, Sebastián. Doctor, buenas noches. Adjunto captura en el chat. No está la sentencia, solo sale la actividad para ser entregada, pero no Ya. ningún archivo adjunto. Perfecto. Hazle clic en entregar. Hazle clic en entregar. No, tampoco me permite. Ya. Entonces, paso a paso. La sentencia es la 664/2021 S2. ¿Lo tienen? Según yo estaba ahí la sentencia, pero ahorita la subo aquí para que no haya problemas, ¿sí? Muy bien. Doctor, buenas noches. ¿Puede repetir, por favor, el número de la sentencia? Ahorita lo repito, dame un segundito. Archivo, sentencia, análisis. Es bien interesante este caso. Estoy seguro que va a haber más de una respuesta correcta, ¿ya? Doctor, la 664/221S2 del 12 de octubre del 2021. Sí, exacto. Ahí está, ya está en el aula virtual la sentencia, es la que acaba de mencionar el compañero. Es esta. Es la 664/2021 S2 del 12 de octubre de 2021. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Esa es. Perfecto. Muy bien. Aquí está. Sí, televisivo, camino del delito, producido y presentado por Ruth. Perfecto. Analicen la sentencia. Tienen que producir una hoja de análisis en un documento PDF y mandármelo hasta las 10 de la noche. ¿Perfecto? Identifiquen los principios. Aquí ya es práctica y mañana lo vamos a comentar. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, los dejo con este trabajo y nos vemos el día de mañana. ¿Alguna pregunta? ¿No? Perfecto.